Vamos a ver un ejemplo sobre este tema, que es el de la multiplicación y división de expresiones algebraicas racionales, ¿sí? Cuya mecánica en general responde a lo que ya habíamos visto sobre la simplificación. Es decir, acá tenemos, por ejemplo, el producto de estas dos expresiones racionales. En cada una de ellas vamos a factorizar el polinomio numerador y el denominador si hace falta. ¿Sí? Y una vez que esté factorizado cada uno de los polinomios, vamos a proceder a simplificar y al final a realizar el producto. Un poco por cuestiones de espacio, en esta zona voy a ir realizando las factorizaciones. ¿Sí? Veamos. Entonces, vamos a dividir acá. Tengo el primer polinomio, x cuadrado menos 25. ¿Sí? Recuerden que las factorizaciones las venimos trabajando desde años anteriores, que de todas maneras en las actividades de la primera actividad que envié, mandé unos enlaces para que ustedes puedan revisar y recordar las formas que vimos habituales de factorización. ¿Sí? En este caso, esta es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Diferencia de cuadrados. ¿Sí? En esta diferencia de cuadrados teníamos que buscar cuál era la raíz, en este caso de x cuadrado, que es x, la raíz de 25, que es 5, y simplemente teniendo en cuenta el producto de conjugados, podíamos escribir que esto quedaba factorizado como x más 5 por x menos 5. ¿Sí? Así que ahí quedó factorizado el primer polinomio, el polinomio numerador de esta fracción. Lo voy a escribir, sí, lo voy a ir escribiendo porque necesito ir borrando acá. Así que vamos a ir escribiendo cuáles son los resultados que obtenemos. X más 5 por x menos 5. Ok, tenemos que seguir factorizando. Sí, vamos a factorizar ahora el denominador. Vamos a factorizar empleando las raíces. Como es un polinomio cuadrático, ¿sí? Voy a buscar las raíces empleando la fórmula de Bhaskara, por lo cual debía recordar cuáles son los coeficientes, ¿sí? Que corresponden a lo que serían A, B y C, ¿sí? Donde A vale 2, B vale 8 y C vale menos 10. Y ahora utilizar la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Que les recuerdo que es x igual menos b al cuadrado más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. Bien. Posiblemente salté algún paso, les aclaro desde ya. ¿Sí? Entonces, ahora reemplazo menos b, o sea, menos 8, más menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 10. ¿Sí? Todo dividido 2 por a, que vale 2. Bien. Queda menos 8 más menos. 8 al cuadrado 64. ¿Sí? Y cuando multiplicamos 4 o menos 4, voy a tener en cuenta el signo, menos 4 por 2 por menos 10, eso nos da más 80. Todo sobre 4. ¿Sí? Entonces, acá nos queda 64 más 80, nos da 144.
y la raíz de 144 es 12. Ahí me salté algunos pasos. ¿Sí? Así que nos queda menos 8 más menos 12 sobre 4. Perdón, sobre 4. De modo que obtenemos dos raíces. Cuando sumamos, menos 8 más 12 nos da 4, positivo, dividido 4, 1. Y cuando restamos, tenemos menos 8 más 12, perdón, menos 8 menos 12 nos da menos 20. Menos 20 dividido 4, menos 5. ¿Sí? Con estas raíces, ¿cómo podíamos factorizar este polinomio? Voy a borrar ahora acá. ¿Sí? ¿Cómo quedaba factorizado el polinomio? Queda el coeficiente principal, 2, por x menos 1 y x más 1. Perdón, x más 5. X más 5. ¿Sí? Les recuerdo, todos estos desarrollos están mejor, más detallados en los videos que corresponden a lo que vimos en quinto año. Bien, o sea que este polinomio que tenemos como denominador lo reemplazamos por su expresión factorizada. O sea, 2 por x menos 1 por x más 5. Bien, veamos qué podemos hacer ahora con la otra fracción. Tenemos como numerador x al cubo menos x cuadrado. Acá lo que podemos hacer, ¿sí?, dado que tenemos la variable x en los dos términos, ¿sí?, es extraer el factor común x, pero no solamente x, porque tenemos hasta x al cuadrado acá como mínimo. Así que eso es lo que vamos a extraer el factor común, x al cuadrado. ¿Sí? X cuadrado. Y cuando extraemos factor común, dividimos a cada uno de estos términos por lo que extraemos como factor común. O sea, lo voy a poner por escrito. ¿Sí? Tenemos que hacer x al cubo dividido x cuadrado y menos x cuadrado dividido x cuadrado. Cuando hagamos x al cubo dividido x cuadrado, tenemos que tener en cuenta que es una división de potencias de igual base, así que restamos los exponentes, restamos este 3 con el 2, nos queda como exponente, nos queda la misma base y como exponente un 1, que no escribimos, ¿sí?, pero que lo tenemos que tener en cuenta por cualquier otra situación. Y acá menos x cuadrado dividido x cuadrado nos va a dar menos 1. ¿Sí? De manera que lo que resulta acá en el paréntesis es x menos 1. Y entonces extrajimos factor común y queda factorizado de esta manera. Entonces reemplazo por la expresión factorizada del numerador, queda x cuadrado por x menos 1. Nos queda el denominador de esta fracción, que es simplemente x. No hace falta factorizarlo, así que queda directamente expresado así. Bueno, una vez que tenemos factorizados todos los polinomios numeradores y denominadores, paso a simplificar. Puedo simplificar cualquier numerador con cualquier denominador, de cualquiera de las dos fracciones. Por ejemplo, puedo simplificar a este x más 5 con este otro x más 5.
y a este que pertenecen a la misma fracción. Pero también puedo simplificar a este x menos 1 con este otro numerador x menos 1, aunque pertenezcan a fracciones distintas. Y también puedo simplificar esta x con la x al cuadrado. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer como este tiene el exponente 1, ¿sí? A este lo cancelamos por completo, ¿sí? Y consideramos que acá le restamos, ¿sí? un grado, porque es en la división restamos los exponentes, así que este quedaría elevado a la 1, ¿sí? Nos queda x directamente. Entonces, pasando un poco limpio esto, nos queda acá un x menos 5 multiplicado por una x y por un 1. ¿Sí? Acá también hay un 1, no lo mencioné. Como el 1 es elemento neutro del producto, ¿sí? Si hago por ejemplo 5 por 1, obtengo 5, entonces no los voy a considerar. No es que los elimino, ¿sí? De alguna manera ya están considerados en esta simplificación. En el denominador nos queda este 2 multiplicado por 1 y multiplicado por 1 y multiplicado por 1, nos queda solo 2. ¿Sí? Lo último que nos restaría, ¿sí? es realizar la multiplicación, ¿sí? que nos haya quedado expresada. ¿Sí? Por ejemplo, acá aplicando propiedad distributiva, llegamos a que esto es x cuadrado menos 5x sobre 2. Y ese es el resultado final de esta operación. ¿Sí? Entonces, resumo, tenemos las expresiones originales. En caso de que sea necesario, factorizamos. ¿Sí? Digo esto porque en este denominador no hizo falta factorizar, pero en los otros casos factorizamos, simplificamos y realizamos la operación final. Bien, veamos ahora un ejemplo de división de expresiones algebraicas racionales o fraccionales. Primero recordemos un poquito, ¿sí? qué hacíamos en caso de división de fracciones. ¿Sí? No voy a pensar en simplificaciones, puse valores en los cuales no hay simplificación posible. Es común que algunos alumnos recuerden o les hayan enseñado que para dividir se puede multiplicar cruzado, ¿no? Como si yo hiciera 3 por 5 y eso va como 15 en el numerador y 4 por 7, 28 denominador y ahí dividimos las dos fracciones. Realizar esta operación en nuestro caso sería complejo, tal vez no en este ejemplo, pero en otras situaciones, multiplicar directamente cruzados polinomios que pueden ser trinomios de grado 2 o 3, bueno, nada, va a resultar en expresiones demasiado complejas para después tratar de simplificar. Entonces, nosotros vamos a seguir otro camino. En lugar de que esto también solemos enseñarlo, yo por lo menos en ciclo básico suelo trabajar de esta manera que voy a describir ahora, que consiste en transformar la división en un producto invirtiendo al divisor, o sea, el divisor en este caso es 7/5. Lo invierto, queda 5/7, ¿sí? Y entonces puedo multiplicar en forma directa, ¿sí? 3 por 5, 15 y 4 por 7, 28. Obviamente el resultado es el mismo que multiplicando cruzado, lo que pasa es que trabajar de esta manera nos va a beneficiar porque nos vamos a basar
en lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? en la primera parte del video. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la misma manera, vamos a transformar esta división en una multiplicación, ¿sí? Dejando al dividendo tal cual está, pero invirtiendo al divisor. Sí, está claro que yo ya podría decir que explique cómo es la división y que podrían continuarlo ustedes o que podríamos dejarlo acá. Lo voy a continuar solo para completar el ejemplo, pero está claro que una vez que lo transformamos en una multiplicación, procedemos de la misma manera que vimos en la primera parte. Es decir, tengo que tratar de factorizar numerador y denominador de cada fracción. Bueno, este no hace falta, este tampoco hace falta, igual que este denominador. El único que hay que factorizar es x cuadrado menos 4x más 4, ¿sí? Que voy a tratar de factorizarlo como este trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto, pero de todas maneras, si alguno prefiere utilizar la fórmula de Bhaskara porque es un polinomio cuadrático, lo puede hacer. Si yo voy a utilizar esta vez trinomio cuadrado perfecto, en parte porque ya en el ejemplo anterior trabajamos la fórmula de Bhaskara como revisión, y además porque es mucho más práctico en este caso calcular las raíces de los términos que yo considero que pueden ser los términos cuadráticos, ¿sí? Luego verificar que el doble de lo que yo creo que es A y que es B me resulten similar no similar, resulte exactamente el término central. Acá obtenemos 2 por x por 2, nos da 4x. ¿Sí? No coincide en cuanto al signo, pero eso lo podíamos corregir, ¿sí? Otorgándole el signo negativo al que considero que es b, porque de todas maneras menos 2 al cuadrado me da 4 positivo, así que si consideramos que ese factor es negativo, el resultado que obtenemos es negativo. Y entonces verificamos que esto es un trinomio cuadrado perfecto y que podemos expresarlo entonces como x menos 2 al cuadrado, donde x y menos 2 cumplirían el rol de a y de b. Sí, de a y de b, de una fórmula que ustedes deberían recordar de años anteriores, ¿no? Todo esto se basa en que a más b al cuadrado es a cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. ¿Sí? Esto que lo vieron en cuarto y que lo repasamos en quinto y que lo seguimos trabajando en sexto. Entonces, queda x sobre x menos 2, que no se factoriza ninguno, ya lo dije. Este numerador que se factoriza como x menos 2 al cuadrado sobre x más 2. Bien, acá tenemos x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Que se puede simplificar con x menos 2. Acá cancelamos completamente y a este le bajamos un grado, ¿sí? Así que nos queda x por x menos 2, que aplicando propiedad distributiva queda como x cuadrado menos 2x. Y en el denominador tenemos 1 por x más 2, que nos queda solamente x más 2. Y acá tenemos el resultado de esta división.